victoria a Siria por medio de él. Pero tenía un problema, tenía lepra. La lepra era una enfermedad en aquel tiempo pues incurable. Era una enfermedad que en el pueblo de Israel él no hubiera podido estar frente al rey, ni hubiera podido estar hablando con la comunidad, porque los leprosos eran excluidos de la congregación de la gente común para poder adorar al Señor. Era una enfermedad que sentenciaba a las personas directamente. Pero fíjese que la nota de cambio y de contraste que aparece aquí es el de la muchacha. Ella era una esclava, era una jovencita, una muchacha. La idea de una muchacha nos da a nosotros a comprender que era una mujer, era una niña todavía insignificante. ¿Qué podía saber esa muchacha de la vida? Es la idea, ¿no? Es una jovencita que no sabe nada de la vida, pues sabe mucho en un momento dado. Y es interesante cómo ella, descubriendo la necesidad, decide hablar de la fe que ella tenía en su Señor, en el Señor de los ejércitos. Ella había sido llevada cautiva por una invasión de Siria a Israel y se había quedado ahí como trabajadora de la señora. Estaba al servicio de la señora de Naamán. Y fíjese que la evangelización, hermanos, a veces pensamos que es Jesús murió por sus pecados, que cuando Jesús, usted reciba a Jesús, Dios va a hacer, y comenzar a explicar el plan de salvación. Pues sí, hermanos, eso también es parte de lo que hacemos cuando evangelizamos. Pero fíjese que evangelizar es hablar de Dios. Y es hablar de lo que Dios puede hacer en mi vida y en la vida de las personas. Miren, el versículo 3 dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Ya vio usted el plan de evangelización que hay ahí? A veces la evangelización se va a dar en forma sistemática, porque hay un momento cuando la persona recibe a nuestro Señor Jesucristo y tenemos que explicarle lo que Él tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo para poder recibir el beneficio. Pero la palabra que conecta la necesidad con Dios no siempre es un gran mensaje, no es una gran palabra de sabiduría en términos bien escogidas las palabras, quiero decir. Sí, fueron bien escogidas por ella y escogió el mejor momento para hacerlo. Había desesperación en esa casa. Había riqueza, había honra, había honor, había victoria, pero había desesperación. Y una desesperación que mataba el corazón de la familia. Pero el cambio lo da la palabra que comunica que en Israel hay un profeta. Estas palabras dichas a la esposa de Naamán trajeron un nuevo amanecer en la vida de esta familia. Hubo un antes y un después en esta familia. ¿Por qué? Hermanos, alguien se atrevió a decir que allá en Israel había un profeta. Eso era un riesgo. Claro que evangelizar implica riesgo. ¿En qué sentido? De decir que Dios puede hacer las cosas que el hombre no puede hacer, que nadie puede hacer, que Dios hace lo imposible, que Dios puede sanar una enfermedad incurable. Eso era riesgoso, porque Naamán, habiendo oído la noticia por medio de su esposa, él decide emprender un viaje. ¿Y qué tal si no resulta? Pregunta la gente, ¿no? ¿Y qué tal si le digo que Cristo va a cambiar su vida y no cambia? Y que Cristo le va a ayudar y no ocurre. Bueno, esa ya es cosa de Jesús, hermanos. Ese ya no es problema del evangelista, ese ya es problema de Dios con la persona. El evangelio es una buena noticia que siempre va a llevar la oportunidad de cambiar vidas, de transformar situaciones, de poner una cosa de negro a blanco. Va a llevar un cambio en la vida de las personas. Dice nuestro Señor Jesucristo cuando Él comienza predicando en Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos a darle la vista, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a darles
óleo de alegría en vez de ceniza. Ve los contrastes que el Evangelio tiene. Libertad al cautivo, sanidad al quebrantado de corazón, óleo de alegría a los que están en sufrimiento y tristeza, en ceniza, tirados en el polvo, es la idea. Ese es el contraste. El Evangelio es eso, hermanos. Entonces, cuando nosotros presentamos el mensaje de Jesús, debemos hacerlo primero con confianza, segundo, dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Bueno, esta historia es una historia fascinante cuando uno la lee y se nota. Las personas a quienes llega el Evangelio son personas con las que Dios tiene que tratar para cambiar el corazón. La segunda cosa de la evangelización es: usted tiene que permitir que Dios haga la obra. Usted no puede meterse en ese asunto. El cambio de corazón es cosa de Dios, no es cosa de nosotros. No es que vamos a presionar a la gente a que se comporte como nosotros queremos. No es así, hermanos. Tenemos que dejar que la palabra germine el corazón, que haga la obra, que permita que las personas estén dispuestas a hacer los cambios, a tomar las decisiones, hasta que el Evangelio penetre, porque el Evangelio, la invitación del Evangelio es a poner a Dios en el trono de la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Naamán necesitaba un cambio de corazón para poder recibir el beneficio que Dios quería darle. Pero ese cambio de corazón no llega si no hay la evangelización. Entonces la condición para que el corazón cambie es que escuche el mensaje del Señor, que escuche la palabra, que escuche que Dios le ama, que escuche que Dios murió por ellos. Y por eso es que estamos comprometidos con la evangelización local y mundial. Y apoyamos a las personas que están en la predicación del Evangelio. Así que Naamán necesitaba un cambio de corazón. Usted ha observado que hay gente a su alrededor que necesita un cambio de corazón. Nosotros hemos llegado a conclusiones de que Dios tiene que cambiar una parte de nuestro corazón para que la obra de Dios se manifieste. Dios tiene que tratar conmigo, hermanos, y tiene que tratar con las personas. Naamán era un leproso, pero era muy orgulloso. Él esperaba que Dios le sirviera a él, no él ser un servidor. Era un pagano que pensaba que la religión podía resolver las cosas. Y era un hombre que sabía de estrategia de guerras, de vencer enemigos, pero no sabía cómo enfrentar una enfermedad incurable y todo lo que producía en su familia. Le dijo al rey de Siria: anda y ve y yo enviaré cartas. Y el rey, fíjese que el rey de Siria le da las cartas, ahí lo puede leer usted en la continuidad del versículo 7. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti, a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. El rey, cuando leyó eso, se sintió agredido y se sintió como invitado, pero a una guerra, ¿no? Una agresión. Digo, miren lo que está diciendo eso. De repente el profeta escucha los comentarios. Vino unos enviados de Siria que le trajeron un mensaje que realmente lo que está provocando es como una guerra entre nosotros. Lo oye Eliseo, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que era el rey de Israel y que había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. La evangelización tiene ese gran enfoque de cambiar el corazón, pero el corazón suyo y mío no cambian. El corazón de las personas no van a cambiar. El corazón de los pueblos no va a cambiar hasta que comprendan quién es el Dios de Israel, quién es Jesús el Mesías, el enviado de nuestro Señor Jesucristo. Lo enviaron y cuando llegó a la casa se paró enfrente, versículo 9. De la casa de Eliseo, el profeta. Y el profeta ni siquiera salió a hablarle.
sino que dice cuando entonces Eliseo le envió un mensajero a Giezi quizá diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te rescatará y serás limpio. ¡Ja! Y entonces Naamán tiene la idea, ¿por qué la gente necesita cambiar la mente, tener información nueva? Hermanos, no va a haber cambio en nosotros a menos que cambiemos la información que tenemos. Y lo que Naamán pensaba era que él le hacía un favor a Dios. Ahora él tiene que ponerse en la posición de extender sus manos y recibir de Dios lo que él tiene, pero él no lo tiene dispuesto. Porque las personas se acercan a Dios más dirigidas por lo que ellos piensan que Dios puede hacer. Y por ejemplo encontramos personas que dicen, yo no soy digno de acercarme a Dios. Las excusas que dice la gente, yo no recibo a Jesús usted porque mire, yo no quiero ser blasfemia para Dios. Porque yo sé que no puedo ser como Dios espera que sea. Y entonces yo mejor no me meto. ¿Han oído esa palabra? Sí, hermanos, mucha gente tiene la idea de que Dios es inaccesible y que ellos no podrán hacer. No es lo que tú piensas. Por eso es que estás recibiendo la buena nueva. La buena nueva quiere decir que Dios te acepta, que Dios rompe con esos criterios para que entiendas que tienes que volverte al Señor siendo una persona que extiende sus manos para recibir. Miren lo que dice el versículo 11 en Naamán. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía de mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ahí está la idea que tiene la gente que lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, yo estoy evangelizando personas que piensan que yo los estoy evangelizando porque quiero su dinero. Literalmente así piensan, hermanos. Que yo les hablo de Dios porque yo lo que quiero es traerlos aquí para que den plata. Pues también quiero eso, ¿verdad? Pero para la obra. Pero realmente esa no es la motivación, es lo que quiero decir. Bueno, ¿qué idea tenía Naamán de acercarse a Dios? ¿Ve usted lo complicado que significa evangelizar, hermanos? Ahora usted vaya a una cultura donde tienen que pasar repitiendo el mismo mensaje durante un año, lo que pasa con los camboyanos, dice, como un año pasan hablando, explicándoles para que finalmente lleguen a entender que Dios les amaba. Bueno, Dios puede hacer las cosas en forma extraordinaria y en forma milagrosa. Sin duda, Naamán había visto a esta muchacha, había visto lo que esta muchacha hacía en su fe, su vida. Y eso le provocó las dudas para poder decidir ir. Un cambio de corazón. Me encanta esta historia, ¿saben por qué? Porque los actores principales son las personas que menos pensaríamos que Dios usaría. Una muchacha y unos esclavos. Ya van de camino y él va braviando, dice, puche, que acaso que de paso que me voy yo a bañar en el río Villalobos y habiendo, pues yo vengo de Usumacinta, ¿verdad? El río que baja allá por la Gial, Riazo, Pozas Grandes. Así estaba pensando él, ¿no? Dijo, y ahí van caminando cuando de repente usamos, le dice, me gustan las palabras que utilizan, dice, Padre mío, dice, con todo respeto, ¿no? De jefe. Mas sus criados se acercaron, en el versículo 13, le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Hermanos, para evangelizar también se necesita sabiduría y sensibilidad. No es agarrar la palabra y brrr. ¿Acaso lo que te están pidiendo es tan complicado que no lo podrías hacer? Vos has vencido ejércitos, te has enfrentado a lo peor que ha habido y no podrías hacer una cosa tan simple como esta. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Bueno, pues dice él,
Pero es que es una vergüenza bañarme en ese rito. Sí, pero es que ese no es el punto, jefe. El punto es que si usted se lava, como dice el profeta, recuerde lo que dijo la muchacha, es que el profeta lo iba a sanar y el profeta fue el que le mandó a hacer eso, recuerde eso. Y al fin lo convencen. Y hay un cambio de corazón, un cambio de actitud. Y de cuando comienza a cambiar la actitud de esta persona, Dios comienza a preparar la obra que él necesita. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces. Con los niños diríamos, la primera. No sabemos en qué, si eso fue paulatino, si cada vez que él se metió algo pasó. Yo creo que Naamán se metió y se vio. En cambio, nada. Nada. 4, 5, 6, 7 y de repente se mira limpio. No sabemos en qué número de zambullida le ocurrió. Pero yo creo que le costó a él mucho dar el primer paso. Creo que ese es el problema que tiene mucha gente. Dar el primer paso. Zambullirse la primera vez. Vamos, una. Y todos ahí. Una. 2. Ya lo animaron y se metió y se curó cuando se le saca. Y fíjense, hermanos, que hay un cambio de corazón inmediatamente en la sanidad de Naamán. Tenía razón, claro, era un gran milagro lo que Dios estaba haciendo. Y él dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y una de las cosas interesantes que ocurre en el corazón de un creyente, de una persona que es evangelizada y que cambia su corazón, es el agradecimiento, hermanos. ¿Se acuerdan de aquellos 10 leprosos que fueron sanados? Es que sí, hermanos, hay personas como esos 9 que nunca regresaron. Son pura latas, son desagradecidos. Y Jesús se pregunta, ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los que sané? No sé, Señor, vete y no peques más, le dijo aquel. Bueno, pero aquí tenemos a un hombre que el 100% de él, su corazón fue transformado, su orgullo fue desplazado y pudo ver la mano de Dios en su vida. Y él tenía un pequeño presente, dice que un presente, hermanos, que dice que él llevaba $20,000 en plata, $60,000 en oro y 10 mudas trajes de no sé cuánto costaría un traje de esos de última generación, mandados a hacer a una casa, ¿verdad?, de costura famosa, ¿verdad? Así que este lleva un capital de agradecimiento. Padre, ¿por qué no los mandas para acá, Señor? ¿Verdad? Diríamos nosotros. Bueno, y él regresa y dice, recibe este presente de mi parte, de mi agradecimiento. E insistió con Eliseo, mas Eliseo dice, no quiso aceptarlo. Vive Jehová, que no lo aceptaré. Esa palabra. Bueno, el cambio de corazón, hermanos. El cambio de corazón es importante y es necesario para que haya transformación en la vida nuestra. El cambio de corazón es necesario para que nosotros podamos estar listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y el cambio de corazón también es necesario para que nosotros podamos ser capaces de ofrecerle a Dios lo que debemos ofrecerle y que Dios lo acepte. El cambio de corazón. Si no hay cambio de corazón, no hay manera en que seremos mejores personas. Por eso es que somos duros, indiferentes, y por eso es que nosotros no nos importan los propósitos de Dios. Porque tenemos un corazón endurecido. No estamos agradecidos, hermanos, con lo que Dios ha hecho. Naamán, desde el primer día, tenía un gran agradecimiento. Así que él hace otra petición. Eliseo se rehúsa, y cuando se rehúsa, él dice, quiero hacerte otra petición. Te ruego, pues, que de esta tierra no se dará a tu siervo una carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová.
En esto perdone tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón, que era el dios de Asiria, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Me encanta la respuesta del profeta. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros no solo queremos gente para nuestra congregación, queremos gente para el reino de Dios. Ve en paz, le dijo. Y se fue su camino. Y como a media legua, dice, yo creo que una media legua, estamos hablando como de 4 kilómetros, va de caminando cuando Giezi despierta. Hay otra cosa más aquí en cuanto a la evangelización. La evangelización expone el corazón de la iglesia, expone el corazón del evangelista, nos hace ver lo que hay, la intencionalidad que nos hace actuar a favor de las personas que no conocen al Señor. Y queda muy revelado en el caso de Eliseo. La evangelización no solamente cambia la vida de las personas, no solamente cambia el corazón de las personas provocando lo que Dios quiere provocar, sino también expone el corazón nuestro. Cuando nosotros no evangelizamos, demostramos que no nos interesa la gente, que decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Cuando evangelizamos, mostramos esa ternura de Dios, porque tenemos interés en las personas también y queremos que ellas cambien. Bueno, el corazón de Eliseo se expone aquí y se abre ampliamente para que nosotros podamos ver. ¿Cuál es la motivación que tenemos nosotros cuando hablamos con las personas de Cristo? ¿Qué es lo que en el fondo nos mueve? Y tenemos que asegurarnos que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Que no se trata de lo que yo quiero que la gente vea en mí, sino se trata de lo que yo quiero que la gente vea de Dios. Eso es muy importante para no caer en la trampa de la manipulación. Eliseo no quiso recibir esa ofrenda. Yo me puse a pensar un día desde una mañana, ¿la recibiría yo? Yo creo que sí. No sé, hermanos, nunca he tenido una oferta tan grande, pero me pregunto, ¿por qué él no la recibe? Es quizás no tenía un terreno que comprar para el parqueo, no tenía un templo que terminar. Bueno, todas esas cosas quizás son preguntas que nosotros nos haríamos. Hermanos, ¿cuál es el corazón suyo en relación a la misión de Dios? ¿Se da cuenta que nosotros somos tan posesivos? Pues sí, hermanos, la generosidad no es una de las cosas que nos caracteriza a los seres humanos. Tenemos que mostrar generosidad, pero nos cuesta hacerlo. Pero Eliseo nos dice que podemos dar todo, hermanos, sin esperar recibir nada a cambio. Y que la evangelización se hace por eso, porque se ama a Dios y se ama a las personas. Recuerden ustedes, Eliseo no era una persona que no tenía nada que hacer, que no tenía un trabajo y que por eso había resultado siendo un profeta. Cuando Eliseo le extendió el manto, allá al final del libro de Primera de Reyes, cuando él extiende el manto para que sea su sustituto, dice que él estaba arando detrás de 12 bueyes, 2 yuntas de bueyes. Tenía una finca, tenía una empresa, tenía una vida hecha, pero él dice que cuando Eliseo le tiró el manto, le dijo, permíteme. Agarró los arados, los partió, los hizo leñas, mató los bueyes y lo ofreció. Dijo, coman ustedes todos. Eliseo ha sido un hombre de generosidad desde muy antes. Sabía lo que significaba tener dinero, quizá, ¿verdad? No sé, pero el punto es, el tipo tiene un corazón generoso desde antes de que Dios lo llame, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Había salido de ahí, supo quizá que era tanto dinero. Bueno, estamos hablando que se habla de $60,000, de aquellos dólares, hermanos. Mi abuelo dice que a mi abuelo, fíjese que cuando él se convirtió a los 3 días, un amigo, el que era un amigo de él, de aquellos del mundial, lo acusó y lo metieron preso.
y tuvo que pagar $300. Dice. ¿Cuánto piso? Con mucho sacrificio cuenta la historia ahí. Pero dice que salió de la cárcel al final y regresó para seguir predicando el evangelio. Bueno, mucha plata, hermanos, mucha plata era eso. No buscamos los bienes de las personas cuando evangelizamos, ¿verdad, hermanos? Por eso cuando usted da su promesa de fe para las misiones, usted no está esperando que un camboyano le mande decir gracias, hermano, por habernos enviado su promesa de fe, ¿verdad? Nadie nos va a agradecer, quizá ni vamos a conocer, ni ellos nos van a conocer a nosotros, porque nosotros no lo damos a ellos, lo damos al Señor. Y entonces cuando usted ofrenda y cuando usted diezma para la obra de Dios, usted no está dándole a alguien, usted dando al Señor. Seguro que la gente vendrá con generosidad y dará a la obra, pero no será para el profeta. En cambio, Giesi, su servidor, no pensaba de la misma manera. El versículo 20 dice, entonces Giesi dice, mi amo sí que se paseó en todo, ¿verdad? Diría, es la versión que yo le pondría ahí. No, hombre, mi amo Eliseo sí que, ¿cómo desperdicia esa gran oportunidad? No, hombre, dice que el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí que mi señor estorbó a Naamán. Fíjese usted, ¿cómo lo vio Giesi? Estorbó a Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Parece que era atlético porque se fue y lo alcanzó, ¿verdad? Ya se había encaminado por lo menos como 2 kilómetros. Lo que le dio dice que lo que le dieron a él fue 2 talentos de plata, que equivalía más o menos a $4,000, y 2 trajes de alguna buena marca por ahí, otros 20,000 quetzales, ¿verdad? Otros $3,000. Y regresó. Y cuando regresa por supuesto escondidito, bárbaro. Y casualidad que ahí estaba el profeta. Y entró y se puso delante de su señor, Eliseo, y le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha salido a ninguna parte. Es que fíjese que la gente no solo le roba a Dios, sino son mentirosos también. No solo son agarrados, hermanos, sino se vuelven mentirosos y le dicen un montón de cosas para justificar sus vidas. Si no lo hacen, no tiene por qué estarse usted justificando, dando razones. Es que no tengo, es que estoy endeudado, es que no me alcanza. ¿De dónde vienes? Tu siervo no ha salido a ninguna parte. Y él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón, Giesi, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y aquí está la respuesta de Eliseo. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y después hizo una cosa que a mí también me confrontó. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. La masacre, hermanos. Es que lo que es de Dios, hermano, no se lo quite. A usted le hace daño tener lo que es de Dios. Debe de dárselo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el verso que ustedes ya conocen, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Queda en evidencia el corazón de Giesi y queda en evidencia el corazón de Eliseo. Porque la evangelización te va a confrontar y te va a hacer
que la gente vea quién eres al final. Y como nosotros somos personas genuinas, lo que va a salir es eso, hermanos. Como nosotros no somos hipócritas, no va a salir eso. Como nosotros no somos personas que nos interesa lo que la gente tiene, va a salir eso. Ellos van a convencerse de que su interés no se trata de cuánto dinero la persona puede dar. Así que esta historia me encantó y me desafió. Muchas personas esperan ser tocadas por usted. Muchas personas están esperando que usted diga una palabra, que abra una puerta para que las personas puedan ver la posibilidad de Dios en sus vidas. Hágalo con fidelidad, hágalo con sabiduría, hágalo en el momento preciso. Atrévase en el nombre del Señor. Dígale a las personas: hay solución para la lepra, hay solución para esos problemas. Dios puede cambiar tu vida, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Dígaselo, ¿verdad? Tenga confianza en eso. ¿Por qué? Porque el que cambia el corazón es Dios. Pero nosotros necesitamos dar ese mensaje. Nunca Naamán hubiera emprendido ese viaje si esta muchacha no se atreve a decirle que en Israel había un profeta. De eso se trata la evangelización, es hacer que las personas puedan ver una lucecita nueva en sus vidas y puedan seguirla hasta que Dios haga lo que tienen que hacer. Y entonces Dios cambia el corazón. El corazón de Naamán fue transformado, no solamente su cuerpo. La lepra desapareció, pero desapareció una escarcha en su corazón de dureza, de manipulación, en donde él compraba a Dios. Los favores de Dios los compraba, nunca los recibía de la gracia del Señor. Pero también esta historia nos muestra el corazón de Eliseo. ¿Por qué Eliseo hacía lo que hacía? Y queda claro que Eliseo lo hacía porque había sido llamado a hacerlo, como todos nosotros. Como el Padre me envió al mundo, así yo os envío al mundo. Hermanos, no tenemos otra alternativa que salir. No para apropiarnos, no para sacarle a la gente, no para manipular a las personas, sino para que las personas se encuentren con Dios. Pero la evangelización sí va a hacer que salgan los corazones endurecidos de una congregación. Van a aparecer las personas que lo único que les interesa es el dinero. Proteger el dinero, guardar el dinero, sostener el dinero. Pero cuando el dinero es para el Señor, retenerlo nos puede contaminar, nos puede matar, nos pueden hacer que nosotros perdamos lo que Dios tiene para nosotros. Quiero desafiarles entonces. Hablar de Jesús es nuestro gran privilegio. Heraldos del Rey. Es nuestro gran privilegio, hermanos. Y dice la palabra del Señor que el que cuida la higuera comerá de sus frutos, y su Padre le honrará, y su Señor le honrará. Así que yo quiero animarles, compartamos la fe, contribuyamos a la predicación del Evangelio con todas nuestras fuerzas, con todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere que hagamos con lo que Dios nos ha dado. La segunda cosa es, dejemos el cambio de corazón a Dios. No vamos a ayudar a las personas solo para que las personas se conviertan. Vamos a ayudarlas porque las amamos y que ellas decidan qué hacer con lo que reciben de nosotros. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es salir y decirles: Dios les ama. Aquí tienen una prueba de lo que nosotros podemos hacer, pero Dios puede hacer lo imposible por ustedes y dejar que Dios haga la obra. Y mientras eso va pasando, nuestro corazón se va transformando. Qué triste el final de Giezi. De verdad, hermanos, qué triste, ¿verdad, hermanos? Giezi estaba con el profeta. Y quizá el profeta tomó esta decisión tan severa porque Giezi había estado acompañando al profeta en muchas ocasiones. Y había visto muchas veces que ellos no necesitaban tener dinero para tener asegurado su presente y su futuro, que Dios proveía cuando ellos necesitaban. Pero él no entendía eso. Él pensaba siempre que era teniendo en la mano
como Dios podía manifestarse. Y quizá nunca hubo un cambio de corazón en él. Y pues yo tampoco hubiera hecho, no sé si hubiera hecho eso como el profeta, pero sí lo hizo Eliseo. Y así terminó la vida de Giezi, leproso. Que Dios nos guarde, hermanos. Amén. Así que en el nombre del Señor yo quiero animarle. Hable de Jesús, hable de Dios. ¿Verdad? Y como dijo Francisco de Asís, y si es necesario, hablen, pero hagámoslo desde las acciones, ¿verdad? Y es como nosotros podemos hacerlo. Que Dios nos dé un corazón noble, limpio, puro, entregado a Él, confiado en Él, y que eso lo puedan leer las personas también que reciben nuestros favores, nuestras bendiciones, nuestra amistad, nuestras comunicaciones en la vida. ¿Cuántas personas conoce usted que necesitan una palabra de esperanza? ¿Por qué no oramos por ellas hoy? Y le decimos: Señor, yo recuerdo hoy a Álvaro. Él va a ser sometido a esa operación. Y yo quiero orar por él, Señor. Quiero orar que tú lo prepares, pero que también yo pueda darle luz, Señor, en medio de esta situación, y que lo acompañes. Haz lo que no puedo hacer yo, Señor, cambiar su corazón para que su vida sea transformada. Pero sí oramos, Señor, por estas personas que te hemos mencionado esta tarde, cada uno de nosotros. Cambia el corazón y la disposición de estas personas. Ahora, hermanos, pensemos en nosotros. ¿Qué tiene que cambiar Dios en su corazón? ¿Qué debe cambiar Dios en su corazón para que usted tenga el corazón que tenía Eliseo? Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, cambia mi corazón, Señor, para que sea como el tuyo. Yo quiero ver lo que tú estás viendo, Señor. Quiero percibir el mundo como tú lo percibes. Quiero ver las cosas desde la perspectiva tuya, Padre. Y para eso necesito un cambio. Dígale al Señor lo que necesita hacer en su vida esta mañana. ¿Qué necesita hacer Dios en tu vida esta mañana? ¿Qué necesita, hermano? Díselo a Dios esta mañana. Dígale: Señor, yo soy muy discutidor con vos. Yo siempre estoy negociando. Yo siempre estoy, Señor, poniéndote otra excusa más. Yo te estoy hablando más de gente. Y no me atrevo a verme a mí mismo, porque yo me he resistido a cambiar. Quiero que cambie, Señor, el corazón nuestro esta mañana. Obra, Señor, en mí. Te lo ruego, Señor. Te lo pedimos, Señor, porque no podríamos dar lo que tú quieres que demos si no hay un cambio de corazón. Y aquí estamos nosotros necesitados de ti. Por eso hemos venido, Señor. Por eso estamos aquí, porque te reconocemos y reconocemos que sin ti. Pero reconocemos también que tú te acercas al que se acerca a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor. Así es, hermanos. ¿No estás listo para recibir? Si sigues pensando que tú tienes que darle a Dios, recibe lo que Él te quiere dar para que tu vida sea transformada. Sin condiciones, sin miedos. Haz lo que Dios te dice que tienes que hacer. Si es meterte al río Jordán, pues ahí hay que entrar, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Vámonos con paz y a compartir con Jesús. Que no se te escape nadie esta semana de las personas con quien tú hablas.
de contarles lo que Dios ha hecho en tu vida. Que Dios te bendiga. Ánimo. Muchas gracias para todos.